En estos tiempos se habla cada vez más de la posibilidad del advenimiento de un gran colapso económico y social sin precedentes en la historia de nuestra civilización. Hasta economistas de la corriente dominante han empezado a reconocer la evidente insostenibilidad de este sistema actual y advertirnos sobre la inevitabilidad de una serie de crisis que hundirán una gran parte de la sociedad en un caos tremendo. Desde hace una década se pronostica un panorama oscuro. Primero estallará una disolución financiera a escala mundial y de esta resultarán el desempleo masivo y un aumento dramático de pobreza en las importantes naciones industrializadas. Frente a esta situación y como reacción desesperada se producirán sublevaciones populares por todos lados y cada vez más desestabilización social. El resultado final podría ser ni más ni menos que la quiebra total del Estado y de las estructuras económicas establecidas y un subsiguiente mundo de anarquía. Tal es el rostro del futuro apocalíptico que tanto se teme. La posibilidad de este tipo de escenario es muy real, pero un colapso del sistema no significa necesariamente la perdición definitiva de la civilización ni tampoco tiene que ser un acaecimiento únicamente trágico. Es importante entender esto. Cabe siempre la posibilidad de que una sociedad que pasa por un colapso de su sistema imperante se adapte y se transforme en otro estado totalmente distinto. De las ruinas apocalípticas del orden previo pueden surgir nuevas corrientes positivas. El sistema actual, que es el orden neoliberal globalizado, es un sistema restrictivo y esclavizante a pesar de su presunto monopolio sobre la libertad y la democracia. Hoy en las economías avanzadas existe una gran abundancia de recursos materiales gracias a las innovaciones tecnológicas del siglo pasado, pero ha surgido al mismo tiempo más escasez artificial que nunca. Esto se debe exclusivamente a la influencia de las oligarquías financieras y corporativas en el ápice de la pirámide del poder, que nos privan de los recursos que necesitamos y nos exigen la sumisión absoluta a su jerarquía plutocrática a cambio del acceso a estos recursos en forma de un llamado sueldo. Lo que impera en la actualidad no es más que un sistema de esclavitud económica que controla a la mayor parte de los seres humanos a través de la manipulación de monedas fiduciarias y amenaza a aquellos que no quieran someterse con la indigencia, es decir, la coacción sistémica. Estoy seguro de que la gran mayoría de nosotros estaríamos mucho mejor sin todos estos bancos centrales y empresas multinacionales que controlan nuestras finanzas y recursos y determinan el destino de muchos aspectos de nuestras vidas. Gozaríamos de infinitamente más libertad y prosperidad sin todas sus restricciones artificiales e instituciones coactivas. Deberíamos, en mi opinión, desear nosotros mismos el colapso del sistema y tomarlo como una buena oportunidad para trascender un orden actual que está totalmente podrido y aberrante y establecer en su lugar un nuevo sistema de economía y de gobernación que sea mucho más positivo, armonioso y práctico, sin dejarnos llevar por todo el alarmismo que los defensores de la situación vigente quieren vendernos. En vez de ser una catástrofe incalculable, un agotamiento de la vida de la distopía de hoy podría ser para nosotros el comienzo de un nuevo amanecer de luz y de esperanza. En el caso de un repentino colapso del sistema tendríamos dos opciones divergentes. Por un lado, podríamos competir salvajemente entre nosotros por recursos en un estado de caos por el estilo de un escenario de tipo Mad Max, o por otro lado podríamos cooperar los unos con los otros y crear nuestras propias economías comunitarias autónomas basadas en la colaboración mutua y dirigidas al suministro directo de las necesidades materiales de todos los miembros de nuestro pueblo o barrio. El destino de nuestro mundo post-colapso dependería casi en su totalidad del camino que nosotros mismos elijamos. Os explico la cruda realidad. Si elegimos la primera opción y nos dejamos llevar por el individualismo y la competitividad desenfrenados, solo reinará la anarquía más absoluta junto con la violencia extrema, la escasez generalizada e incontables desastres humanitarios. Por si eso fuera poco, es además probable que un remanente del gobierno derrocado aproveche tal situación caótica para convencer a las masas de la legitimidad de su autoridad y luego movilizarse para imponer un sistema totalitario incluso peor bajo el pretexto de protegernos de nosotros mismos. Si por otro lado mantenemos la calma y un mínimo de orden y elegimos el camino de la cooperación inteligente, tendremos la posibilidad de construir nuestra propia libertad y sentar las bases para un nuevo modo de civilización. Con este artículo corto y sencillo quisiera sugerir algunas ideas para crear comunidades libres y prósperas después del colapso del sistema. 1. Sistemas comunitarios para la producción de alimentos. En el caso del colapso del sistema, lo primero que los miembros de cada comunidad deben hacer es lo siguiente: asignar una parte de su terreno para un sistema comunitario de agricultura.
Crear huertos e invernaderos industriales públicos. Organizar proyectos colaborativos para producir alimentos en abundancia. Establecer un sistema de suministro directo y gratuito. Todos los asentamientos humanos deben de tener algún tipo de espacio donde cultivar alimentos. Muchas veces ya existirá la infraestructura necesaria para esta tarea tan primordial. En los pueblos los voluntarios crearán huertos e invernaderos industriales para la producción de alimentos suficientes para toda su comunidad, y en los barrios residenciales de las ciudades así como también en los suburbios la gente hará lo mismo, a veces aprovechando edificios altos adecuados para crear granjas verticales en el caso de que falten áreas de cultivo tradicionales. Con estos nuevos proyectos públicos de agricultura podrán cultivar todo tipo de frutos, legumbres y hortalizas y luego repartírselos a todos quienes los necesiten de forma directa y gratuita. Todo quien quiera ofrecerá una pequeña parte de su tiempo a un proyecto de este tipo. Grupos organizados dentro de cada comunidad trabajarán al unísono. En la mayoría de los casos mucha gente, casi todo el mundo, estará dispuesta a cooperar a nivel comunitario y colaborar con entusiasmo en los proyectos que hemos propuesto. La gente razonable entenderá que sus labores cooperativas podrán garantizar la supervivencia de su propia comunidad. Se dará cuenta además de que esta clase de colaboración mutua resulta ser bastante más eficiente que cualquier forma de anarquía individualista en los tiempos de crisis. Será sin duda más beneficioso cooperar juntos en vez de competir anárquicamente entre nosotros mismos por restos de comida. Esto debe de ser obvio. La colaboración mutua entre la mayor parte de la comunidad no solo servirá para generar una cantidad muy superior de alimentos, sino que también podrá ahorrarnos mucho trabajo a cada uno si todos ponemos de nuestra parte. ¿Quién no estaría dispuesto a aportar unos 5 o 10 horas a la semana al saber que nuestro aporte modesto hará funcionar un sistema que producirá a su vez alimentos para todos y así eliminará cualquier tipo de pobreza? Este tipo de configuración cooperativa nacida de una situación de crisis resultará ser, desde mi punto de vista, la fuente de una gran cantidad de libertad social para la mayor parte de nosotros. Con las pequeñas autarquías locales de las cuales hemos hablado podremos producir todos los alimentos que necesitemos en nuestras propias tierras y nuestras comunidades ya no dependerán de ningún intermediario como los grandes supermercados corporativos entregados únicamente al afán de lucro. Esta tendencia será muy positiva. Gracias al suministro directo de alimentos y la independencia total que resulta de este, la gente ya no tendrá que dedicarse a un empleo en gran medida inútil solo para obtener un sueldo artificial que le permita comprar productos alimenticios comerciales. Las monedas fiduciarias y por ende los sueldos no tendrán valor alguno en un mundo post-colapso. Sin necesidad de trabajar en el mercado laboral capitalista, la gente tendrá bastante tiempo para cultivar su propia comida y aportar a diversos proyectos comunitarios. Es importante saber también que una gran parte de los productos alimenticios comerciales que se venden en los grandes supermercados corporativos están llenos de aditivos tóxicos que perjudican la salud de los seres humanos. Sería mejor recuperar nuestra propia autonomía y volver a los métodos de cultivación naturales y orgánicos. 2. Fuentes de energía libre. Es esencial que nuestras comunidades implementen nuevos sistemas de energía para que podamos mantener un nivel relativamente alto de funcionalidad tecnológica después de la caída de los actuales proveedores energéticos comerciales. Sugiero lo siguiente. Instalar paneles solares en los edificios particulares. Construir parques solares y redes eléctricas a escala comunitaria. Intentar descubrir nuevas fuentes de energía libre. La caída de los actuales proveedores energéticos comerciales supondrá tanto varios retos como grandes oportunidades para nosotros. Nuestra realidad cotidiana cambiará sustancialmente. Por un lado tendremos que esforzarnos por crear nuestras propias fuentes de energía de manera independiente. Mucha gente instalará paneles solares en sus propios hogares. Comunidades enteras invertirán sus recursos en la construcción de parques solares y una red eléctrica localizada que le suministre energía limpia a toda la población de forma gratuita. Por otro lado, este mismo esfuerzo impulsado por la necesidad nos permitirá liberarnos de las garras de los monopolios energéticos capitalistas que actualmente nos venden nuestras demandas energéticas por un precio cada vez más alto. Hallaremos un incentivo para ganarnos nuestra propia autonomía energética. Es posible que algunos entusiastas de la tecnología vayan descubriendo nuevas maneras de generar energía libre a través de su propia experimentación. Sus valiosos descubrimientos ya no se verán suprimidos por los monopolios energéticos capitalistas como suele pasar en la actualidad, sino que serán incorporados en los sistemas de generación eléctrica de nuestras comunidades.
Los planos de tales invenciones e innovaciones serán compartidos a través de plataformas de fuente abierta y otras comunidades también las implementarán en sus propios sistemas económicos y sociales. Nuevos conocimientos se intercambiarán libremente. Los avances tecnológicos ya no serán impedidos por el afán de lucro artificial que caracteriza la distopía capitalista actual. 3. Proyectos de vivienda pública. Cada comunidad debe tomar medidas tanto que sea posible para proveer algún tipo de vivienda para todos aquellos que no tengan un lugar para vivir. Las que recomiendo son las siguientes. Asignar viviendas desocupadas para los necesitados, al obtener el permiso de los dueños. Construir viviendas básicas para los necesitados, si el nivel tecnológico lo permite. Establecer terrenos residenciales comunales donde la gente pueda erigir sus propias tiendas o cabañas. En ausencia del sistema financiero actual, la comercialización de la vivienda se volverá obsoleta. Los arrendadores ya no podrán lucrarse con los alquileres. Sus propiedades sobrantes no les servirán de nada. Los líderes de la comunidad les pedirán a los dueños de casas desocupadas que permitan a algunas personas sin casa propia vivir allí. Se hará saber al resto de la comunidad de la gran generosidad de aquellos que consientan a la propuesta. Al obtener su permiso, los necesitados conseguirán un techo y ya no sufrirán en la calle. La vivienda será considerada un derecho universal. Negarse a consentir a este llamamiento sería por otro lado imprudente por parte de los arrendadores. Grupos de ocupantes ilegales inevitablemente entrarían a sus propiedades desocupadas y sin Estado ni policía nadie podría detenerlos. ¿Quién cuidaría esas casas y pisos vacíos? Seguramente sería mejor meter a alguien que sea responsable. En muchos países ya existen una gran cantidad de propiedades desocupadas que actualmente pertenecen a los bancos al ser embargadas. Tomaremos estas de manera ilegal y sin pedirle permiso al dueño, puesto que los bancos son nuestros enemigos. En lugares donde escasean las viviendas se organizarán proyectos colaborativos para la construcción rápida de nuevos complejos residenciales económicos, muchas veces aprovechando las técnicas de construcción modular prefabricada y otros métodos innovadores en los asentamientos humanos que ya gozan de un nivel tecnológico bastante alto. Otra vez más, la participación en los proyectos de este tipo será totalmente voluntaria. Quienes dedicarán unos días o semanas de su tiempo a la construcción de casas básicas como parte de un proyecto de vivienda pública. Pues desde luego las mismas personas que necesitan un lugar para vivir, además de los parientes y los amigos de estas personas, voluntarios de mentalidad humanitaria y algunos aficionados de la construcción. Tengamos en cuenta que las personas tendrán mucho más tiempo libre tras el desplome del sistema financiero actual y la subsiguiente obsolescencia de sus previos empleos. En las zonas más recónditas o primitivas con un nivel tecnológico relativamente bajo, cada comunidad asignará terrenos comunales donde la gente sin acceso a vivienda regular pueda levantar sus propias cabañas habitables o montar una yurta o un tipi o algún otro tipo de vivienda nómada. A diferencia de bajo el sistema capitalista actual, a estas poblaciones no se les exigirá ningún tipo de alquiler de terrenos ni se les impondrán restricciones legales artificiales. El colapso del sistema y la subsiguiente creación de economías comunitarias locales serán sin duda una gran bendición para cualquier persona que ahora esté liada con un préstamo hipotecario sin pagar. En un mundo post-colapso, esa gente, una gran parte de la población, ya no tendrá que seguir trabajando incesantemente para una empresa sin sentido año tras año solo para pagar su hipoteca artificial. Se quedará con una casa gratuita a partir de ese momento. 4. Concilios gobernantes locales. Estos sistemas de gobernación local deben ser formadas para la gestión eficiente de las economías comunitarias locales, la coordinación de los diversos proyectos públicos, la toma de decisiones en lo que respecta a las políticas de la comunidad y el mantenimiento del orden en su parte del mundo post-colapso. Algún tipo de estructura política será necesario para evitar el surgimiento de la anarquía en nuestros pueblos y barrios residenciales. Los concilios gobernantes locales que imaginamos típicamente estarán compuestos por los miembros más sabios y más respetados de cada comunidad e incluirán personas con conocimientos técnicos relacionados con ámbitos importantes como la agricultura, la ingeniería, la tecnología y la defensa militar. Los concilios gobernantes locales primero declararán su independencia total del gobierno nacional al cual la gente estuvo previamente sujeta, así como también de todos los bancos corruptos y de todas las facetas de la corporatocracia actual. Anunciarán que su comunidad respectiva ya no reconoce su autoridad ilegítima ni sus leyes artificiales. Luego las nuevas estructuras políticas de cada comunidad harán sus propias leyes sencillas para la convivencia armoniosa de las personas y la conservación de la justicia,
implementarán sistemas comunitarios de producción de alimentos, movilizarán a los miembros de la comunidad para sus causas e incluso formarán alianzas de beneficio mutuo con otras comunidades cercanas. El mundo político se volverá mucho más descentralizado y pluralista. 5. Milicias locales. Cada comunidad debe formar su propia milicia local compuesta por sus hombres más guerreros. Entre ellos se encontrarán sobre todo expolicías y exmilitares, así como también entusiastas de las armas y hombres de caza y de aire libre. Este tipo de milicia local será necesario para la defensa de la comunidad. Servirá para proteger a la gente a la cual representa de los ataques de bandidos anárquicos y de los carteles criminales organizados. Estará listo también para resistir cualquier intento de los remanentes del gobierno derrocado de aplastar nuestras rebeliones contra su sistema y restaurar su propio control sobre nuestras comunidades independizadas. En los países donde la posesión de armas aún sigue siendo legal ya habrá una gran disponibilidad de armas en muchos pueblos y barrios residenciales y será muy fácil reunir grupos de hombres expertos en la puntería. En otros países donde la posesión de armas está estrictamente prohibida, las nuevas milicias podrán obtener sus armas y municiones de las armerías de su comisaría local con la ayuda de policías activos que sean simpáticos con los objetivos de la comunidad. No habrá lugar alguno para el pacifismo en las sociedades del mundo post-colapso. Las ideologías pacifistas son una aberración autodestructiva que va en contra de la propia vida y llegan a ser por lo tanto el colmo de la perversidad. Las comunidades que se forman o reconstruyen en las décadas posteriores a alguna crisis apocalíptica no van a ser utopías bellas de tipo hippie o nueva era con paz y fraternidad universales o una ascensión espiritual completa por todo el planeta. Es más probable que se produzcan conflictos armados en algunas zonas de la Tierra. La libertad tiene un precio. Que esto quede claro. El débil y afeminado hombre burgués del mundo moderno ya se quedará obsoleto, totalmente inútil y despreciable, en el mundo post-colapso. ¿Qué utilidad tendrá él en un nuevo entorno medio anárquico y a veces inestable? Solo los hombres fuertes y aguerridos serán útiles en una época postapocalíptica. Los tiempos que vendrán estarán llenos de volatilidad. La formación de milicias locales será imprescindible para la supervivencia de cada comunidad. Más allá del mundo postapocalíptico, de comunidades autárquicas a una nueva civilización EBR. De estas condiciones que imaginamos ya surgen todas las bases necesarias para la creación de un nuevo orden utópico fundamentado en los principios EBR y libre de todos los elementos restrictivos y esclavizantes del sistema económico actual. Todos los requisitos fundamentales estarán cumplidos. Todos los obstáculos que ahora impiden la realización de nuestra visión ya se habrán desmoronado. Nuestra adopción de sistemas comunitarios para la producción de alimentos impulsada por la caída de las monedas fiduciarias y la disolución de las redes existentes de comercio y distribución de bienes no solo hará que muchas formas de comercio se vuelvan obsoletas, sino que también nos demostrará los beneficios innegables de una economía basada en la cooperación inteligente y dirigida únicamente al suministro directo de las necesidades humanas en vez de la búsqueda de ganancias privadas. Ya se pondrá de manifiesto la obsolescencia del mercado capitalista. A medida que se vayan recuperando el orden y la estabilidad en el mundo post-colapso, nuestras comunidades autónomas podrán ir implementando nuevas tecnologías de automatización en colaboración con otras y creando las grandes utopías futuristas con las cuales hemos soñado. Todo el mundo gozará de una condición de abundancia tecnológica del siglo XXI sin la absurda escasez artificial de mercados dominados por avaras corporaciones capitalistas. Los hombres se liberarán en gran parte del indeseable trabajo humano gracias a innovaciones robóticas y cibernéticas. Nuestras economías del futuro no se basarán en el dinero artificial y la especulación como aquellas de hoy, sino únicamente en los recursos tangibles y la satisfacción de demandas reales. El surgimiento de los concilios gobernantes locales para reemplazar a los gobiernos centralizados y a las corporatocracias abrumadoras de hoy servirá para facilitar un traspaso de poder de la élite capitalista actual a una nueva clase política. Tendremos una oportunidad para instaurar un sistema totalmente distinto. De estos se podrán crear las neoaristocracias de las cuales hemos hablado en artículos anteriores. Se podrá restaurar el natural y original sistema político del gobierno de los mejores. Los nuevos órdenes neoaristocráticos que imaginamos estarán compuestos por aquellos que sean los más sabios y los más nobles y estén mejor capacitados para gobernar. No se basarán en la riqueza material ni en un título heredado, sino únicamente en la excelencia demostrada y la superioridad espiritual auténtica. No serán exclusivos, sino que siempre estarán dispuestos a admitir a los individuos más sobresalientes de la comunidad. Esta nueva clase de neoaristócratas desempeñará un papel muy importante en el mundo post-colapso.
no solo actuarán como gerentes de las economías comunitarias y coordinadores de los proyectos públicos de su comunidad respectiva, sino que también serán creadores de una nueva forma de cultura muy superior a la actual. Nuestro mundo necesita grandes líderes y arquitectos de valores sanos y edificantes que puedan guiar la civilización en sentido positivo. Estos serán sin duda hombres de espíritu noble y aristocrático como aquellos grandes del Renacimiento. No podrán ser de ningún modo hombres vulgares e incultos del populacho proletario o demócratas miserables de ideas burguesas. Un apocalíptico colapso del sistema nos abrirá el camino para trascender la absurda antieconomía capitalista de esta distopía moderna y construir una nueva forma de economía natural y orgánica. No obstante, para llegar a ese punto, primero debemos elegir la cooperación inteligente entre nosotros mismos y el comunitarismo solidario en vez de la anarquía individualista. Una evolución auténtica de la civilización debe nacer necesariamente de un estado de orden y una conciencia alta.